Muy buenas a todos y a todas, soy José Fuerte y esto es mi profe de ajedrez, la nueva sección de los clásicos que vamos a retomar con la segunda parte. Y pues hoy vamos a analizar, a hablar sobre Rodrigo Ruiz López de Segura. Fue un gran jugador de ajedrez español, natural de Zafra, de Badajoz, en Extremadura. Y murió, nació en el 1540, murió en 1580 en Madrid. Bueno, pues Ruy López, como ya sabréis, pues fue el precursor de la apertura Ruy López o apertura española. Entre las aperturas y defensas jugadas en ajedrez, pues es la más numerosa, la más empleada y de las más estudiadas profundamente en toda la teoría de ajedrez. Eh, si veis aquí en la parte de abajo, justo a la izquierda del vídeo donde salgo, pues podéis ver el número de partidas jugadas a día de hoy en una database del año 2018-2019. Podéis ver el número de partidas jugadas, pues contadas en millones, ¿no? Pues si jugamos peón E4, peón E5, caballo F3, caballo E6. Si veis, después de la peón de rey, peón de rey por parte de las blancas y las negras, la opción más jugada es la apertura Ruy López o apertura española. Si veis los números, pues mucho más, casi el doble y mucho más del triple de la variante italiana, más del doble y casi el triple de la variante de la apertura escocesa, ¿no? Entonces, la apertura española la han jugado todos los campeones del mundo. Por supuesto, Anatoly Karpov, gran experto con ella, con blanca, pero sobre todo con negra. También la ha jugado muchísimo Gary Kasparov, por supuesto, el campeón del mundo actual Magnus Carlsen. La ha jugado el ex campeón del mundo Viswanathan Anand, Veselin Topalov, Vladimir Kramny en su última época de profesional, cuando ha jugado peón de rey, también ha jugado la apertura española. Todos los grandes jugadores y grandes campeones y campeones del mundo han jugado esta apertura, tanto con blanca como con negra. Yo, por supuesto, la he jugado muchísimos años con negra y también muchos años con blanca. Y es pues una de las aperturas variantes que se recomienda en la iniciación y en su continuo progreso del jugador de ajedrez emplearla, ya por los recursos tanto tan tácticos, estratégicos, por el desarrollo de la partida, por la estructura de peones. Totalmente, digamos, el ABC del jugador de ajedrez. Muy recomendable jugarla, tanto con blanca como con negra. Hay muchísimos libros que recomiendan esta variante. Por supuesto, también Fischer, Spassky. Todos los jugadores que os vengan a la mente han jugado la apertura española. Entonces, pues también Ruy López creó varios manuales de ajedrez muy importantes, dos de ellos publicados en el año 61, como son el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, son los dos más importantes. Y bueno, pues Ruy López fue campeón del mundo no oficial, porque todavía no se habría creado la estructura de mundial del ajedrez, por lo tanto no reconocía todavía el título de campeón del mundo. Pero bueno, en el siglo XVI fue el mejor jugador de ajedrez y tiene varias partidas en la corte del rey con el otro máximo aspirante, el italiano Leonardo da Cutri. No sé si lo he pronunciado bien, tiene muchas variantes y se pronuncia en muchos sitios. Entonces, rápidamente pues vamos a ver algunas. Tienen 4 partidas publicadas, las que he conseguido encontrar en miles de referencias que he buscado. Son partidas muy breves, muy breves. Pero bueno, claro, hace más de 400 años, entonces fijaos cómo el ajedrez ha evolucionado y tanto en su teoría
y en la cantidad de variantes. Entonces es muy interesante pues ver estas partidas, ¿no? De la antigüedad. Tanto jugadores españoles que os recomiendo que sigáis mucho más antiguos, pues por ejemplo Ruy López de Segura, Arturo Pomar o Rey Ardiz, ¿no? El doctor Rey Ardiz. Entonces, pues vamos a ver la partida de Ruy López de Segura contra Giovanni Leonardo di Buonadacutri en Madrid en el año 75, en la que Ruy López es blanca, entonces empezó con E4, Leonardo juega E5, y aquí Ruy López de Segura juega el gambito de rey, ¿no? Una apertura muy agresiva que las negras no desafían, no aceptan el gambito. Un gambito es un sacrificio de peón a cambio de tomar la iniciativa y el rápido desarrollo de nuestras piezas. Entonces aquí, como veis, en el libro de apertura, en la parte inferior izquierda, están la mayoría de las jugadas disponibles de las negras, las más principales. El porcentaje en la última columna de victoria haciendo esta jugada por parte de las negras y el número de jugadas, ¿no? Aquí juegan D6 Leonardo y Ruy López juega alfil C4. Entonces aquí Leonardo juega peón C6, digamos, para tener un control del centro, y caballo F3 por parte de Ruy López. Y aquí, como veis, solamente aparecen 5 partidas. Si me permitís, lo voy a quitar para no quitaros la jugada. Y después de alfil G4, que no es una buena jugada, pues las blancas capturan en E5, las negras recapturan el peón en E5. Y fijaos, pues cuando las negras colocan su alfil en G4, clavando la dama, es decir, el alfil está atacando en rayos X a la dama de D1, impide, entre comillas, impide al caballo moverse, puesto que si el caballo se mueve, pues perderíamos la dama, que es la pieza más poderosa. Por lo tanto, eso se llama una clavada, es decir, que el alfil clava al caballo, puesto que si el caballo se mueve, perderíamos la dama. Hay dos tipos de clavadas, las clavadas fijas y las clavadas no fijas. ¿Qué es una clavada fija? Pues cuando detrás está el rey, si situáramos el rey blanco en E2, esto sería una clavada fija, puesto que el caballo sería ilegal moverse, puesto que no podemos desproteger al rey cuando nos están atacando. Y luego están las clavadas que no son fijas, porque por ejemplo ahora podríamos quitar perfectamente el caballo, aunque nos coma la dama, pero es posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es una clavada fija. Y aquí Ruy López enseña los principales motivos tácticos, ¿no? Pues el alfil de G4 está, digamos, indefenso y parece que está seguro porque nadie lo ataca. Pero entonces aquí Ruy López utiliza en una combinación varios motivos tácticos. Primero, el de la pieza colgando, decía, el alfil de G4 no tiene ni defensor, está clavando el caballo. Hay unos rayos X aquí a la dama de D1, pero al fin no tiene quien lo defienda. Por lo tanto, aquí Ruy López utiliza la atracción, el principio de atracción, y coloca dos piezas a salto de caballo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver. Aquí Ruy López de Segura juega alfil por F7, jaque, de tal forma que ha capturado un peón las blancas y las negras tienen que responder. Las negras tienen varias jugadas. Puede avanzar simplemente con su rey, perdiendo el enroque y estando inseguro. Puede zafarse y quitarse de... O puede simplemente capturar el alfil y ver qué ocurre. ¿Qué es lo que ha conseguido las blancas con este sacrificio de alfil? Situar el rey y el caballo a salto de caballo. Es decir, después de caballo por peón jaque, el rey tiene que huir, no tiene otra defensa, tiene que huir, y ahora el caballo y la dama atacan el alfil, y aquí Ruy López captura el alfil, Leonardo ataca a la dama blanca,
La dama blanca da jaque. Y aquí las negras tienen serios problemas después de caballo F6. Las blancas están dando jaque al rey y deben de cubrirse. Tienen dos opciones. Pueden cubrirse con el alfil, pero después de cubrirse con el alfil vendría dama F7, jaque mate, puesto que el rey no puede comer la dama porque está el caballo defendiendo y el rey no tiene posibilidad de huir porque todas las salidas están controladas por caballo y dama. Por lo tanto, Leonardo tiene que cubrirse con la dama y aquí Ruy López da jaque. No hay otra forma de escapar del ataque al rey que cubrirse. Y luego de dama por dama, el rey captura. Y de nuevo, dos piezas a salto de caballo. Caballo F7, jaque. Atacando la torre. Ataque doble. Puesto que el rey tiene que mover, porque está en jaque. Y aquí Leonardo se rinde. Pero tras mover el rey, el caballo por torre, y las blancas tienen una torre de ventaja. ¿Esto es suficiente para rendirse? Bueno, pues en la práctica gran maestral sí. En el ajedrez más, digamos, más jugador de club o más principiante o conociendo este deporte, pues por supuesto que no, hay que seguir jugando. Este caballo no tiene una salida clara, por lo tanto, pues podríamos jugar a G6 e intentar, imaginamos, peón D3 defendiendo el otro peón y alfil G7 y ese caballo pues no puede salir, por lo tanto lo perderían las blancas. Por lo tanto, yo lo que me he dado cuenta es que se rinden con demasiada facilidad, ¿no? Como rindiéndose con honor, aceptando rápidamente la superioridad del rival y rápidamente pues rindiéndose en prácticamente 10 jugadas. Por supuesto, no hay que rendirse, ¿no? Hay que seguir jugando. Hay que intentar demostrar la máxima resiliencia, ¿no? Que es un concepto que Magnus Carlsen, por ejemplo, practica la lucha hasta el final, aunque vaya perdiendo, ¿no? Y bueno, pues ponérselo más difícil contra. Entonces vamos a ver rápidamente otra partida de Ruy López contra Leonardo, en la que Ruy López juega caballo F3 y aquí Leonardo no juega caballo C6, que después de alfil B5 estaríamos en la variante Ruy López o variante española. Aquí Leonardo juega peón F6. Esto es una jugada bastante mala, como podéis fijar en la tabla de porcentajes. Todas las jugadas tienen casi más de un 70% a partir de las blancas. ¿Y por qué? Pues rápidamente lo voy a explicar. Pensar que moviendo el peón de F6 estamos abriendo la diagonal del rey, la diagonal más débil. Por lo tanto, aquí con métodos tácticos, pues las blancas tienen un sacrificio de pieza después de caballo por peón, en el que la diagonal de la dama queda libre, puesto que se ha movido el caballo, y por ejemplo, pues después de peón por, la dama puede rápidamente ir a H5 con jaque, dejando el rey de descubierto, y pues después de una serie de jugadas forzadas, todas ellas pues con una ventaja muy grande. Aquí las máquinas, con el paso del tiempo, pues han descubierto que esta no es una jugada tan mala, pero hay que jugar de una forma muy de computadora, no desde un punto de vista humano. Aquí las máquinas recomiendan dama E7, puesto que cuando se quite el caballo, las negras recuperan el peón. Aunque tengan menos desarrollo, fijaos que las blancas han desarrollado alfil y caballo y las negras solo han movido la dama y un peón. Y no van la respuesta con dama H5 jaque, puesto que hay un pequeño truco táctico. Si el rey se moviera a F7, vendría otra vez el famoso doble, jaque doble con el caballo, ¿no? Ganando la torre, como en la partida que vimos anteriormente. Y si las negras juegan peón G6, que esta es la clave de la combinación, si las blancas capturan en G6, parece que hay otro ataque doble y no podría comerse el caballo, ya que la torre está colgando, está sin defensa y la dama la puede capturar. Pero la dama puede comer en G6 con jaque y fijaos las diagonales.
como confluyen atacando el caballo. Entonces las blancas defenderían su caballo y las negras podrían capturar el caballo con ventaja negra de una pieza. Por lo tanto, las máquinas han, digamos, prácticamente casi revertido esta línea del sacrificio. Pero claro, esto es la ventaja del siglo XXI. Las máquinas pues nos dan una ventaja para analizar las partidas, sobre todo las fases iniciales de la partida, puesto que calculan millones y millones de líneas en muy pocos segundos y son capaces de analizar con muchísima profundidad, aunque no comprendan realmente la esencia de la posición. Pero bueno, esto pues en el año 1575 esto no existe. Por lo tanto, aquí Leonardo captura el caballo y aquí da jaque Ruy López. Hay que decir que Rey E7 todavía es una jugada peor, puesto que prácticamente conduce al mate en 12-13 jugadas, porque es una jugada forzada. Después de dama por, quitamos el rey, el alfil sale con jaque, el rey se puede ir hacia la esquina y fijaos que entre la dama y el alfil dejan al rey en el córner y avanzando el peón, jaque con el alfil, prácticamente esta posición está perdida. No es jaque mate, puesto que pueden cubrirse de peón, pero después de peón h4 hay mate en muy pocas jugadas. Pero entonces fijaos, quien conoce la teoría y quien no, te da una ventaja, sobre todo en las primeras jugadas, en los gambitos y variantes agudas, decisivas. No conoces una partida, no conoces una línea teórica y es una partida perdida. Por lo tanto, aquí Leonardo juega G6 y dama por E5, pues otra vez diagonales y columnas, jaque y atacamos la torre. Aquí Leonardo pone la dama delante del rey para protegerlo y aquí captura el caballo. Caballo F6 para desarrollar y aquí Ruy López no hace una jugada muy precisa, como es peón D4, debería haber desarrollado. Y después de rey F7 por parte de Leonardo y alfil C4 jaque, peón D5, alfil por caballo por. Aquí se rinde Leonardo. Se rinde. La verdad es un poco incomprensible, puesto que no hay motivos tampoco para rendirse, puesto que el caballo no puede ser capturado porque está clavado el peón. Yo no puedo comer este caballo porque está detrás mi rey. Puedo comer en H7, pero las negras se pueden defender. Y bueno, sí, yo no digo que no haya ventaja, por supuesto, por parte de las blancas. Tienen calidad de más, tienen el rey más seguro y tienen más peones. Pero tampoco es suficiente para rendirse. Pues bueno, yo siempre le digo a mis alumnos que sigan luchando, que apliquen el concepto de resiliencia como Magnus Carlsen, que aguanten todo lo que puedan y más y que aprendan de defenderse. Y cuando estén en el punto contrario, que ellos sean los que tengan que ganar la partida, de tantas veces de defenderse, nunca se van a poner nerviosos cuando tengan ellos que rematar la partida. Entonces, bueno, estas han sido las dos partidas que hemos visto de Ruy López de Segura. Creo que se me ha olvidado decir que Ruy López, aparte de jugador de ajedrez, fue humanista, fue miembro de la iglesia, fue escritor y por supuesto pues una persona muy inteligente y iluminada en su tiempo y el mejor jugador de ajedrez español todos los tiempos, con su apertura española en la que a día de hoy se le sigue recordando, jugándose miles y miles de partidas con su nombre. Nada más, esta es la segunda parte de los clásicos. Ruy López de Segura, el extremeño, campeón no oficial del mundo. Un abrazo y hasta la próxima.